Y vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que un correo electrónico revelado por la UCO de la Guardia Civil demuestra que los directores del Conservatorio de Badajoz sabían que la plaza de coordinador de actividades estaba destinada para el hermano de Pedro Sánchez el mismo día de su publicación oficial. Según un auto de la jueza Beatriz Viedma, este mail del 19 de mayo de 2017 con el asunto El Hermanísimo probaría que los directores conocían el destinatario de la plaza antes incluso de que se presentaran candidatos y currículos. La investigación ha encontrado más indicios de irregularidades, como el testimonio de un propietario que recibió una solicitud de alquiler de Airbnb de un usuario llamado Hermit, indicado por los agentes como David Sánchez un día antes de su entrevista para el puesto. La coincidencia de las fechas refuerza la tesis de que el hermano del presidente ya sabía que obtendría el trabajo, por lo que la jueza ha solicitado a la Guardia Civil que reclame a Airbnb la confirmación de la identidad del usuario de su plataforma. Pues se le acaba de poner cara de acelga pocha a David Sánchez con las nuevas revelaciones de la UCO. Ayer supimos dos cosas. Una, que a mi juicio pues es menos relevante porque es menos demostrativa, y otra que es mucho más demostrativa, prácticamente definitiva. ¿Cuál es la menos relevante, la menos demostrativa? Bueno, pues que se sabe, gracias a un testigo, que David Sánchez, un día antes de la entrevista donde se supone que decidieron darle el puesto a él, pues ya estaba alquilando un piso, ya estaba informándose sobre alquiler de un piso en Badajoz para tiempo. Es decir, que se podría interpretar como que ya daba por sentado que tenía el puesto asignado. Pero a mi juicio eso no es muy demostrativo, y no es muy demostrativo porque, hombre, si tú vas a hacer una entrevista de trabajo, yo qué sé, mañana a mí me ofrecen incorporarme, yo qué sé, a Radio pues El Bierzo, en León. Y entonces yo cojo y el día antes de la entrevista, donde van a decidir si me contratan o no, pues miro a ver precios de alquileres, me informo, por si acaso, porque si al final me contratan, pues mira, ya tengo hecho parte de la cosa de ver dónde voy a vivir allí, ¿no? Entonces, no necesariamente demuestra nada eso de que el hermano de Pedro Sánchez se interesara por pisos en alquiler antes de tener segura la plaza, ¿vale? Hasta cierto punto me parece normal que se interese a alguien por pisos en alquiler si cree que le pueden llegar a dar una plaza en no sé dónde. Pero la segunda cosa que se revelaba ayer por los informes de la UCO, esa sí que no hay por dónde cogerla de manera buena para David Sánchez, y es definitiva. Indica a las claras que el puesto se creó exprofeso para él. La UCO ha mandado a la jueza un correo que intercambiaron los responsables de los dos conservatorios que hay allí en Badajoz, mandándose las bases del concurso. Ha salido publicado el concurso, se lo manda uno de los responsables, el responsable de uno de los conservatorios al otro. Recordemos que a David Sánchez se le crea una plaza para coordinar ambos conservatorios. Ambos conservatorios que están en el mismo edificio, uno a la vuelta de la esquina del otro. O sea, imaginen la necesidad de un puesto de coordinador. Pero bueno, el caso es que el mismo día que se publica la convocatoria, es decir, sin que David Sánchez, según su declaración ante la jueza, supiera de ello, porque dice que se enteró por internet de la convocatoria. Bueno, pues el mismo día que se publica la convocatoria, el responsable de uno de los conservatorios le manda el enlace de la convocatoria al responsable del otro conservatorio, y el asunto que figura en el correo electrónico dice simplemente El Hermanísimo. Es decir, que los responsables de ambos conservatorios sabían el mismo día de publicarse la convocatoria que esa plaza era para El Hermanísimo. Bueno,
Eso ya es definitivo y no hay por dónde cogerlo. No hay explicación alternativa razonable que exculpe a David Sánchez. David Sánchez le crearon una plaza exprofeso para él, que además dice la UCO que se creó en 6 días la plaza, simplemente porque era el hermanísimo. Bueno, pues ya con esto difícilmente tiene David Sánchez escapatoria, y difícilmente tienen escapatoria varios otros. Ya saben ustedes que está imputado el responsable del PSOE en Badajoz por participar en la creación de esa plaza. Está imputado un asesor de Moncloa que, al igual que había una asesora trabajando para los asuntos privados de Begoña Gómez, pues había otro asesor que trabajaba para los asuntos privados de David Sánchez. Y asesor, por cierto, que también consiguió una plaza en Badajoz, y también se han interceptado correos que muestran o que apuntan a que esa plaza, en fin, se creó específicamente para él y que tenía conocimiento previo de esa plaza. También está imputado ese asesor. Hay varios más imputados en la Diputación de Badajoz, aquellos que participaron en el proceso de creación, no sé si de las dos plazas, la de David y el asesor, o solo la de David. Y bueno, pues me parece que va a tener que echar mano Sánchez de recursos ya elevados para parar lo que sin duda alguna va a ser una condena a su hermano y a otros responsables del PSOE y otras personas implicadas en lo que es la creación por el mismísimo morro de un puesto para el hermanísimo. Bueno, una noticia que no van a encontrar ustedes en los medios, si la encuentran en las redes, porque las redes es lo que tienen, informan a la gente de todo aquello que los medios consideran que no es importante o quieren ocultar. Saben que Trump está con Ucrania pues negociando un acuerdo de explotación de minerales. Pues no es el único país con el que lo está negociando. Ayer supimos, lo retuiteé en mi cuenta de Twitter, que está negociando, y además está bastante avanzada la negociación, otro acuerdo de explotación de minerales con Uzbekistán. Escuchen y ahora les explico por qué esto es extremadamente importante. Estados Unidos y Uzbekistán están forjando una importante alianza en el sector de minerales críticos. Uzbekistán ha anunciado un plan de inversión de $2.600 millones para desarrollar 76 proyectos que abarcan 28 elementos diferentes, incluyendo tungsteno, litio, titanio y vanadio. El país busca convertirse en un proveedor clave de tierras raras para Estados Unidos, aunque necesita la tecnología estadounidense para hacer realidad esta inversión. Esta colaboración se basa en un memorando de entendimiento firmado en septiembre de 2024 y refleja la estrategia de la administración Trump para reducir la dependencia de China en el suministro de minerales críticos. El secretario de Estado Marco Rubio ha destacado las oportunidades mutuamente beneficiosas para la inversión en minerales críticos durante una llamada con funcionarios uzbecos el pasado mes de febrero. Uzbekistán ahora busca atraer tecnología y experiencia estadounidense para desarrollar una base industrial nacional en torno a estos recursos. Cuando la gente se deja llevar por sus fobias, pues entonces directamente pierde el juicio, pierde la capacidad de análisis racional. Y entonces cada cosa que hace Trump, entonces dicen, por Dios, canalla, seguro que esa gente de Putin, seguro que quiere hacer negocios, seguro que quiere expoliar a los ucranianos, seguro... Vamos a ver, chavalotes, tranquilizaros, porque si Trump lleva 60 días, no llega a 60 días en el cargo, y estáis ya así de desquiciados, pues para cuando lleve 4 años en el cargo, yo qué sé, os habrán tenido que ingresar a todos en un frenopático. ¿Por qué es importante esta noticia que comentamos sobre
Uzbekistán, el acuerdo de minerales que están negociando Estados Unidos y Uzbekistán, que es un acuerdo pues que, en fin, no tiene ningún tipo de problema asociado. O sea, Uzbekistán quiere negociar el acuerdo con Estados Unidos y Estados Unidos quiere negociar el acuerdo con Uzbekistán, porque Uzbekistán necesita la tecnología americana de extracción y Estados Unidos necesita los minerales de Uzbekistán. ¿Por qué es importante este acuerdo? Pues porque muestra perfectamente qué es lo que está haciendo Trump, qué es lo que está haciendo en Ucrania, qué es lo que está haciendo en Groenlandia. ¿Por qué ese interés por negociar un acuerdo de minerales con Ucrania, que va a beneficiar a Ucrania igual que el acuerdo que está negociando con Uzbekistán va a beneficiar a Uzbekistán? Y también por qué está diciendo esas cosas tan raras Trump con Groenlandia. Vamos a ver. Trump ha llegado al poder y se ha encontrado pues con una situación enormemente preocupante, y es que en estos momentos quien controla el mercado de minerales raros, de tierras raras, de minerales estratégicos, pues es China. Esos minerales hacen falta para muchas cosas, desde fabricación de armas hasta fabricación de componentes electrónicos, fabricación de paneles solares. Prácticamente todos los sectores económicos modernos necesitan en mayor o menor medida pues que utilices tungsteno o litio o vanadio. Necesitan esos minerales que no son demasiado abundantes. Por eso se los llama tierras raras. Bueno, Trump llega a la Casa Blanca y se encuentra con que China domina buena parte de esos mercados, no todos esos mercados, no con la misma proporción en todos los minerales, pero el caso es que China tiene controlado buena parte de ese mercado, lo cual plantea un riesgo estratégico terrible. Y es que si China controla todo eso, pues entonces resulta que Occidente, para empezar, si China no quiere, Occidente no puede producir ya ciertas cosas. Hemos visto, lo hemos comentado, me parece que ayer o antes de ayer, la quiebra de la macrofactoría de baterías que la Unión Europea quería hacer. Y claro, resulta que esa macrofactoría de baterías, pues para empezar necesitaba suministros chinos. Y los chinos pusieron la condición de, vale, pero quienes van a operar todo el tema son técnicos chinos. Y además prohibieron a los técnicos chinos enseñar a los técnicos suecos de la factoría. Cuando tú tienes los materiales base, pones tus condiciones. Y eso es lo que está haciendo China. Entonces Trump llega a la Casa Blanca y dice, esto es un riesgo estratégico brutal, porque China nos puede destruir nuestra industria cuando quiera, nos puede paralizar nuestra industria cuando quiera. Industrias, además, muchas de ellas enormemente estratégicas. Con lo cual, ¿qué está haciendo Trump? ¿Por qué hace esas cosas aparentemente tan raras? ¿Qué si lo del acuerdo en minerales en Ucrania? ¿Qué si lo de Groenlandia? Pues porque Trump quiere acabar con la dependencia de China. A lo que está jugando Trump en Groenlandia es pura y simplemente a tratar de sustituir las fuentes chinas por fuentes controladas por Estados Unidos. A lo que está jugando con el acuerdo de minerales en Ucrania es exactamente a lo mismo. A tratar de aprovechar que Ucrania tiene ese tipo de minerales o algunos tipos de minerales estratégicos, pues para tener una fuente de aprovisionamiento distinta de la China. Y con Uzbekistán, pues 3/4 de lo mismo. A lo que juega Trump es a tratar de tener fuentes alternativas a China, precisamente porque si no, China le ganará la guerra a Occidente sin necesidad de disparar un solo tiro. Trump lo que está haciendo es equilibrar el campo de batalla. E igual que Uzbekistán está deseoso de firmar el acuerdo de minerales con Estados Unidos porque se va a beneficiar Uzbekistán de ese acuerdo, en Ucrania va a pasar 3/4 de lo mismo. Y en cuanto a las garantías de seguridad que un acuerdo de minerales en Ucrania puede proporcionar, pues están claras. Si a Estados Unidos le interesa ese acuerdo de minerales es para tener fuentes alternativas a China. Por tanto, Estados Unidos no se va a dejar
que Rusia le quite, atacando en el futuro a Ucrania, esa fuente de aprovisionamiento de minerales raros. De ahí esa garantía de seguridad indirecta que el acuerdo de minerales le proporciona a Ucrania. Lo dicho, a los antitrampistas vocacionales, de verdad, chicos, no analicéis la realidad de manera superficial y reaccionando a cada chorrada como si el mundo se os cayera encima. Preguntaos el por qué. ¿Por qué Trump actúa como actúa? Y Trump, pues tiene razones perfectamente lógicas para querer acabar con el predominio de China en los mercados de tantos minerales estratégicos. Y como tiene esas razones perfectamente lógicas, si uno parte de ellas, el análisis de lo que está haciendo Trump es cristalino. No puede ser más transparente. Luego Trump pues tiene sus formas así como macarriles y tal. Sí. Bueno, Trump es Trump. Pero el caso es que lo que está haciendo tiene todo el sentido si uno quiere evitar que el mundo termine siendo gobernado por el Partido Comunista Chino. Mientras tanto, en Europa, pues confieso que estoy disfrutando como un niño, viendo cómo está estallando toda la farsa woke en Europa. Ayer, pues de Francia llegaban análisis muy graciosos sobre el rearme europeo. Escuchen, porque esto no tiene desperdicio. Francia está considerando relajar sus políticas ambientales, sociales y de gobernanza para facilitar que los bancos concedan préstamos a empresas del sector de la defensa. La ministra de Presupuesto francesa, Amélie de Montchalin, ha cuestionado si deberían modificarse las actuales reglas de exclusión que han limitado el acceso a servicios financieros y obstaculizado los refuerzos europeos para impulsar rápidamente sus capacidades militares. Una de las propuestas de Montchalin es permitir que los bancos utilicen el dinero de que los clientes mantienen en cuentas de ahorro populares, conocidas como Livret A, para otorgar préstamos a la industria de defensa siempre que los clientes estén de acuerdo. Actualmente, muchas instituciones financieras tratan a los fabricantes de armas como un riesgo para su reputación debido a principios de responsabilidad social corporativa. A finales de enero, los depositantes franceses mantenían 443.000 millones de euros en cuentas Livret A, según estadísticas de la Caja de los Dépôts. Bueno, todo esto de las normas ESG es otra de esas mandangas woke, mandangas progres, con las que se ha intentado arruinar a Occidente. ¿Qué son las normas ESG? Pues se puso de moda el que se exigiera a los bancos no invertir en aquellas empresas que no fueran respetuosas con el medio ambiente, que no tuvieran una gobernanza corporativa respetuosa con las minorías y que invirtieran en armas. Las normas ESG básicamente consistían en: si tu negocio tiene que ver con las armas, si en tu empresa no aplicas políticas woke, si además no aceptas lo de la estafa climática, pues entonces te quedas sin que los bancos puedan prestarte dinero. Al final era una forma de chantaje para forzar a todas las empresas a tragar con el tema woke. Claro, ¿qué pasa ahora? Pues que resulta que Europa tiene que invertir más en defensa. Se está presentando como que invierte más en defensa para ser independiente de Estados Unidos, pero en realidad lo que está haciendo Europa es simplemente obedecer la orden de Trump de incrementar los presupuestos de defensa por lo menos hasta el 2% ese que se acordó en una reunión de la OTAN en 2014. Bueno, y entonces Francia se encuentra con que, claro, hombre, si vas a invertir en defensa, pues qué mejor que sean las empresas francesas las que fabriquen, ¿no? Pero claro, eso tiene un problema. Y es que como ellos mismos han puesto normas para dificultar que los bancos den préstamos a las empresas de defensa, todas estas normas ESG, pues ahora se encuentran con que las empresas de defensa francesas pues no tienen acceso a financiación bancaria porque se lo tienen prácticamente prohibido. Y entonces ahora están diciendo, anda, pues vamos a tener que quitar estas normas, porque si no, ¿cómo demonios hacemos frente a las necesidades de invertir en defensa?
¿Cómo demonios hacemos frente a la necesidad de potenciar la industria de defensa francesa? Porque si no, tenemos que invertir en defensa comprando todo a los americanos o a los alemanes o a los ingleses. Así que ahora pues les está estallando en la cara la contradicción y no tienen más remedio que tumbar las normas woke, que tumbar todas esas normas ESG que impedían financiar a la industria de defensa, porque si no se quedan descolgados. ¿Pues qué quieren que les diga? Estoy disfrutando como un niño viendo cómo todo el edificio woke se viene abajo, cómo toda la estafa medioambiental se viene abajo, cómo todo eso de los criterios de diversidad, inclusión y tal se viene abajo, cómo todo eso de la aversión a la industria de defensa se viene abajo. Al final se impone la cruda y dura realidad. Y ante esa cruda y dura realidad, todas las normas woke desaparecen. Lo que Trump está haciendo es una contrarrevolución en toda regla, y menos mal, porque Occidente estaba al borde del precipicio. Poquitos añitos más y aquí tendríamos que aprender todos chino. Bueno, y ayer Ayuso pues salió a defenderse. Ya saben ustedes que los miserables del gobierno, a quienes les importan las víctimas de cualquier cosa, trebledos, pues han sacado a través de Televisión Española un documental que se llama 7293 o 7923, no sé, donde hacen referencia a los ancianos que estaban en residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid y que murieron por la pandemia, ¿no? Hace falta ser muy miserable para sacar un documental sobre los 7.000 y pico ancianos muertos en residencias de la Comunidad de Madrid, obviando a los 23.000 que murieron fuera de la Comunidad de Madrid. Debe ser que esos les importa poco porque no los pueden utilizar, ¿no? O sea, tenemos un gobierno que es el colmo de la inmoralidad. Pero Ayuso, que estuvo ayer en la Asamblea de Madrid dando la réplica, dijo ayer algo enormemente grave y que querría comentar porque tiene una enorme importancia de cara al pasado y de cara al futuro. Escuchen. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó este jueves que no sabe cuántas personas realmente murieron durante la pandemia del coronavirus en España. Además, destacó que el Ejecutivo Regional estuvo callado durante 5 años porque les daba vergüenza utilizar a las víctimas, pero subrayó que sobre los hombros del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recaen 130.000 muertos. Sí, ¿cuánta gente murió en España? No se sabe, les da igual, 120, 130.000, no saben ni las cifras, les da absolutamente igual. Y han estado así durante estos 5 años y los demás hemos estado callando porque nos daba vergüenza utilizar las víctimas como hacen ustedes. Silencio, señorías, y decir que, por favor. tanto, sobre los hombros de Pedro Sánchez caen 130.000 muertos, pero no les da vergüenza que lleguemos a este extremo. No se dan cuenta. Estas declaraciones fueron hechas durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid tras la publicación por parte del gobierno regional del informe titulado "Ante la campaña de la izquierda y la ultraizquierda, la Comunidad de Madrid da los datos exactos". En el informe se denuncia que la cifra de 7.291 fallecidos en residencias fue un invento del entonces consejero de Ciudadanos, Alberto Reyero. Bueno, como ya les digo, pues hace falta ser muy miserable. Y me refiero a toda la izquierda, de Pedro Sánchez para allá, todo. Hace falta ser muy miserable para fijarse solo en los ancianos muertos en la Comunidad de Madrid. Porque, como les digo, fueron 7.000 y pico, pero en total fueron 30.000 en toda España. Ancianos que estaban en residencias y murieron en aquellas residencias por el coronavirus. Hace falta ser muy miserable para fijarse solo en un subconjunto de esos ancianos, porque estás demostrando que los restantes te importan un bledo y por tanto se deduce que en realidad te importan un bledo todos y simplemente usas a un subconjunto para atacar al gobierno de la Comunidad de Madrid. Tenemos documentado, pueden ustedes buscarlo en mi timeline de Twitter, porque lo publiqué en su día, tenemos documentadas las órdenes por escrito
que dieron la Comunidad de Navarra y la Generalidad de Cataluña, ordenando que no se llevara a los ancianos que superaran una cierta edad a los hospitales y se los dejó morir en las residencias, como también en Madrid, ¿eh? Por tanto, ese fijarse en Madrid, ¿por qué? Pues hombre, por Madrid está Ayuso, Así que, de entrada, hace falta ser muy miserable, queridos señores del Partido Socialista. Pero lo que dice Ayuso es extremadamente grave. Porque Ayuso ayer, como parte del rifirrafe en la Asamblea, dice: hemos estado callados 5 años, aunque usted, Sánchez, es responsable de no sabemos cuántos, 120, 130.000 muertos. No, más, señora Ayuso. Porque con los muertos en la pandemia, Sánchez ha hecho las mismas trampas estadísticas que hace con los datos de paro. En realidad fueron más de 150.000. Porque también él varió las contabilidades para que salieran menos y tal. Pero dice usted, señora Ayuso, que ha estado callada 5 años, a pesar de que Sánchez es responsable de 130.000 muertos. ¿Ah? ¿Y por qué ha estado usted callada? ¿Por qué no lo ha denunciado con toda la contundencia? ¿Por qué su partido, el PP, ha estado 5 años callado? Porque es lo que ha pasado. Invito a los oyentes a entrar en mi timeline de Twitter y a comprobar una cosa. Yo estuve meses defendiendo a Ayuso y al gobierno de la Comunidad de Madrid en el tema de las residencias de ancianos, defendiéndoles en el sentido de decir: oiga, sí, estupendo, abramos investigaciones sobre los muertos en residencias de ancianos en Madrid, pero tendremos que abrirlas sobre todos los muertos en todas las residencias. Yo estuve meses dando datos. Oiga, es que proporcionalmente en Madrid murieron menos ancianos en las residencias que en otras comunidades autónomas. Por tanto, habrá que investigar todas. Durante meses yo estuve poniendo los datos de cómo el responsable último era Pedro Sánchez. Pedro Sánchez asumió el mando único en la pandemia. Pedro Sánchez delegó ese mando único en un señor que se llama Salvador Illa. Salvador Illa delegó la gestión de las residencias en Pablo Iglesias, que luego al ver el marrón que le había caído, se lavó las manos y escurrió el bulto. Yo he estado durante meses diciendo eso, señora Ayuso. Hasta que dejé de decirlo. ¿Sabe usted por qué dejé de decirlo? Pues porque de repente llega un día que digo: anda, pero si estoy haciendo el Canelo, si resulta que estoy yo defendiendo que no podemos centrar el tiro en la Comunidad de Madrid, y resulta que ni la Comunidad de Madrid, ni Ayuso, ni el PP, ni la calle Génova, nadie está defendiéndose. Resulta que estaba yo defendiéndoles mientras ellos guardaban silencio. Ese silencio que dice Ayuso que ha tenido durante 5 años el PP. Efectivamente, el PP durante 5 años ha dejado que fuera el PSOE el que impusiera el relato. El PP durante 5 años ha evitado cargar con todo contra Pedro Sánchez con el tema de la pandemia. Mira que había donde cargar. El PP durante 5 años ha permitido que al final se vayan de rositas los responsables de esos 130.000 muertos, doña Ayuso. ¿Y por qué? ¿Por qué han dejado ustedes que se vayan de rositas? Y lo malo no es eso, lo malo es que con la Dana están haciendo ahora lo mismo. En la Dana, ¿quién es el máximo responsable de todo lo que pasó antes, durante y después? Pedro Sánchez. ¿Y qué está haciendo el PP? De nuevo dejar que imponga el relato el PSOE. Incluso colaborando medios de comunicación próximos al PP en señalar a Mazón. De nuevo dejando que sea la izquierda la que se vaya de rositas. De nuevo dejando que los verdaderos responsables de los 200 y pico muertos de Valencia puedan irse tan tranquilos, mientras que se focaliza en Mazón el tema. El PP está volviendo a hacer con la Dana exactamente lo mismo que está haciendo, que hizo en su momento con la pandemia. Callar, no atacar al PSOE, dejar que el PSOE atacara a la derecha, dejarse criminalizar, guardar silencio. Sí, señor, doña Isabel Díaz Ayuso, ustedes han guardado silencio durante 5 años y debería darles vergüenza. Debería darles vergüenza no haber ido con todo contra Pedro Sánchez. Primero, por respeto a las víctimas. Y segundo, porque si no hay respeto a las víctimas, al menos porque Pedro Sánchez estaba cargando en estos 5 años España. ¿No podían ustedes haber usado el argumento de la pandemia para intentar desgastarle lo más posible? Pues no.
5 años de silencio y ahora con la Dana otra vez, a criminalizar a Amazon y a dejar que se vaya Pedro Sánchez de rositas. ¿Por qué hacen eso? Pues quieren saberlo ustedes, queridos oyentes. Porque el PP necesita que su base social esté acogotada. El PP necesita una derecha que esté convencida de la superioridad moral de la izquierda, que no se queje, que acepte todo, que esté victimizada. ¿Por qué? Pues porque el PP está implementando las mismas políticas que el Partido Socialista. Y la única manera de poder hacerlo es que su base de la derecha calle, que trague, que acepte que se vayan de rositas los de enfrente y que tengan ellos la superioridad moral. Y que señalen con el dedo a los de la derecha, vosotros sois los responsables de los ancianos muertos y de la Dana. Y el PP no es que sean idiotas, es que conscientemente permite que la izquierda criminalice, victimice a su base social. Por eso el PP es un cáncer. El PP tiene que ser destruido si no se reconvierte o empieza a defender a su base social, lo cual implica, señora Ayuso, no callar durante 5 años si cree usted que el responsable de 130.000 muertos es Pedro Sánchez, o el PP empieza a defender a su base social o que se disuelva. Ya está bien de farsas. Vamos con la pausa de las 8 y a las noticias.